Estimados estudiantes, hoy continuaremos viendo los ejes hipotálamo-hipofisiario. En las clases anteriores habíamos visto la relación hipotálamo-neurohipófisis. Ahora seguiremos con los ejes hipotálamos adeno-hipofisiarios. Bueno, a modo de introducción vamos a partir viendo la relación hipotálamo-adeno-hipofisiaria. Si recordamos un poquitito las clases anteriores, observábamos que el hipotálamo, ¿cierto?, los núcleos supraóptico y paraventricular, inervaban directamente, ¿cierto?, a la neurohipófisis, neurosecretaban este espacio porta tanto oxitocina como ADH. Por el contrario, ¿cierto?, los núcleos hipotalámicos, que también van a ser el supraóptico, preóptico y núcleo arcuato, van a inervar, ¿cierto?, van a neurosecretar a este espacio porta con neuronas mucho más cortitas, ¿cierto? Y van a neurosecretar hormonas liberadoras que van a viajar por este espacio porta y van a llegar a la adenohipófisis. Obsérvese que en la adenohipófisis hay células glandulares propiamente tal, que las vamos a dividir en 5 tipos de tejidos. Uno que va a ser tejido somatotropo, que va a tener que ver con la liberación de GH. Otro que va a ser tirotropo, que va a ser liberador de la hormona estimulante de la tiroides. Otro va a ser corticotropo, que va a liberar la hormona estimulante, ¿cierto?, de las glándulas suprarrenales. Y finalmente otro que va a ser gonadotropo, que va a liberar, ¿cierto?, las hormonas denominadas gonadotropinas, que van a ir finalmente a estimular a la gónada. Bueno, como comentábamos en la diapositiva anterior, la adenohipófisis la puedo dividir en 5 estratos celulares, que son los que se observan en ese gráfico. En primera instancia tenemos las células somatotropas, que como su nombre lo dice, tienen que ver con la síntesis, ¿cierto?, de la hormona del crecimiento, denominada GH. Estas células somatotropas tienen receptores a la hormona liberadora, ¿cierto?, de hormona del crecimiento, denominada GHRH, que es neurosecretada por el hipotálamo en forma pulsátil, impacta sobre estas células somatotropas y estas células somatotropas sintetizan la hormona del crecimiento, que posteriormente sale al plasma sanguíneo y va a ir a cumplir, ¿cierto?, su función sobre los diferentes tejidos blancos. Un segundo estrato celular que encontramos en la adenohipófisis son las células mamótropas. Las células mamótropas tienen receptores a la hormona liberadora de prolactina, que también es sintetizada en forma pulsátil por el hipotálamo, y que cuando la mujer, ¿cierto?, queda en gestación, queda gestando, ¿cierto?, aumenta la síntesis de la hormona liberadora de prolactina, por lo cual las células mamótropas secretan al plasma sanguíneo una mayor concentración de prolactina que promueve la maduración de la glándula mamaria para posteriormente esta cumplir su rol en la lactancia del recién nacido. Un tercer grupo de células que vamos a encontrar en la adenohipófisis son las células corticotropas. Estas células corticotropas tienen receptores a la hormona reguladora de corticotropina, que es la CRH, sintetizada en forma pulsátil por el hipotálamo, y va a responder a esta CRH sintetizando la hormona adrenocorticotrófica, que va a viajar, ¿cierto?, a la glándula suprarrenal, a la corteza específicamente, y van a modular una serie de hormonas que tienen que ver principalmente con el estrés, como los glucocorticoides principalmente. Un cuarto grupo de células que tiene la adenohipófisis son las células gonadotropas. Las células gonadotropas, como su nombre lo dice, ¿cierto?, sintetizan las 2 gonadotropinas, que son FSH y la hormona luteinizante LH. Estas células gonadotropas tienen receptores, ¿cierto?, a la hormona liberadora de gonadotropina, ¿cierto?, designada como GnRH, que se sintetiza en forma pulsátil y que va a impactar sobre las células gonadotropas y va a producir estas 2 gonadotropinas. Y el último grupo, ¿cierto?, estrato celular que encontramos son las células tirotropas. Estas células tirotropas tienen receptores a la hormona TRH, que es liberada en forma pulsátil desde el hipotálamo, y una vez impactados, ¿cierto?, estas células tirotropas, ellas van a producir, ¿cierto?, la hormona estimulante de la tiroides, que obviamente va a ir a la tiroides y va a promover, ¿cierto?, la liberación finalmente de las hormonas tiroideas. Bueno, antes de comenzar a ver los ejes hipotálamo-adeno-hipofisiario, es importante recordarles que las hormonas que van a secretar estos ejes están regidas por ciclos circadianos de secreción, ¿ya? ¿Qué son los ciclos circadianos? Son ciclos cercanos a un día donde la pulsatividad puede verse
aumentada en la noche, ahí vamos a hablar de un ciclo circadiano nocturno, o puede verse aumentada la pulsación en el día, donde vamos a hablar de un ciclo circadiano diurno. ¿Cómo está controlado o cómo se controlan estos ciclos circadianos? Se controlan a través de una serie de estructuras nerviosas que están interconectadas y que van a modular la secreción, ¿cierto?, de estas hormonas en cuestión. ¿Qué estructuras vamos a encontrar en este control? En primera instancia vamos a encontrar, ¿cierto?, la retina, donde vamos a encontrar unas células que se llaman células ganglionares, que van a secretar, ¿cierto?, un fotopigmento, ¿ya?, que se denomina melanopsina, y esa melanopsina va a estimular, ¿cierto?, a nuestro gran reloj biológico, que es el núcleo supraquiasmático. Este, a través de unas aferencias, va a inhibir o va a estimular, ¿cierto?, a una glándula que se denomina glándula pineal para la síntesis de melatonina. Me explico. Por ejemplo, cuando un individuo, ¿cierto?, despierta, abre el ojo, ¿cierto?, y la luz impacta sobre estas células ganglionares, va a producir melanopsina, va a estimular, ¿cierto?, a nuestro núcleo supraquiasmático, y esta, a través de una serie de aferencias, va a inhibir que la glándula pineal sintetice melatonina. Eso ocurre durante el día. Cuando llega la noche, el individuo cierra, ¿cierto?, su párpado, empieza a haber menos interacción, ¿cierto?, con las células ganglionares con la luz, se produce menor cantidad de melanopsina, por lo cual el núcleo supraquiasmático va a dejar de inhibir a la glándula pineal y la glándula pineal va a producir mayor cantidad de melatonina, ¿ya? Eso es sumamente importante, ya que esos ritmos de exposición a luz, ¿cierto?, y a oscuridad por la retina van a modular, ¿cierto?, nuestro ciclo circadiano, donde, por ejemplo, tenemos el ciclo circadiano nocturno de la hormona, ¿cierto?, del crecimiento, como ejemplo, y el ciclo circadiano diurno del cortisol, donde se libera principalmente en las primeras horas del día. Bueno, como podemos observar en el siguiente esquema, aquí se pueden ver todos los ejes hipotálamo, ¿cierto?, adenohipoficiario. En primera instancia podemos observar, ¿cierto?, el eje mamótropo, ¿cierto?, en segunda instancia el eje tirotropo, en tercera instancia el eje corticotropo, en cuarta instancia el eje, ¿cierto?, somatotropo, y en última instancia el eje gonadotropo. Obsérvese que en la parte superior, ¿cierto?, podemos encontrar todas las hormonas que se neurosecretan desde el hipotálamo, que van a impactar, ¿cierto?, sobre las células adenohipoficiarias, que van a estimular, ¿cierto?, la secreción de otra hormona que va a viajar, ¿cierto?, por el plasma sanguíneo, y finalmente vamos a encontrar la glándula terminal, ¿cierto?, que puede ser la tiroides, ¿cierto?, la médula adrenal, la corteza adrenal, ¿cierto?, el hígado, ¿cierto?, las gónadas, etcétera, para finalizar, ¿cierto?, con las hormonas terminales que van a ir a cumplir sus funciones en diferentes tejidos, ¿ya? Bueno, en primera instancia tenemos el eje mamótropo, ¿cierto?, o lactótropo, el cual es un eje que yo lo denomino que es como la oveja negra, ya que este eje no tiene feedback de retroalimentación negativa, sino que tiene, ¿cierto?, una hormona contrarreguladora, que antiguamente se llamaba hormona inhibidora de la prolactina, hoy día se sabe que es dopamina, por lo cual, ¿cierto?, se va a sintetizar, ¿cierto?, la prolactina tiene un ciclo circadiano nocturno de secreción, se va a sintetizar prolactina, ¿cierto?, y la dopamina va a ser la hormona contrarreguladora, ¿ya? Otro punto importante que también se puede observar en este esquema es que el eje tirotropo, esta es la hormona liberadora, ¿cierto?, de tirotropina, emite, ¿cierto?, una flechita hacia el lado, ya que esta hormona, la TRH, tiene un mimetismo con la hormona liberadora de prolactina. Eso es sumamente relevante, ya que cuando tenemos alguna enfermedad, por ejemplo un hipotiroidismo, donde se va a producir una hipersecreción de TRH, puede en algunos casos, ¿cierto?, esta TRH promover la síntesis de prolactina y producir, ¿cierto?, en el caso de las mujeres, la galactorrea, ¿cierto?, que es la producción de leche, ¿cierto?, en momentos que no deberían ser, o sea, una mujer no está en gestación. Otro punto que tampoco está ejemplificado en este esquema es que el exceso de prolactina, ¿cierto?, va a inhibir al eje gonadotropo. Por eso las mujeres, cuando están en periodo de lactancia, ¿cierto?, disminuye la pulsatividad de GnRH, lo que repercute, ¿cierto?, en que, ¿cierto?, su ovario quede en un estado de latencia, se podría decir no hay desarrollo ovárico,
por lo cual entra en un periodo de infertilidad que es normal en el periodo de lactancia. Bueno, ¿qué características tiene la prolactina? La prolactina es una hormona glicoproteica de aproximadamente 23 kilodalton, cuya síntesis está controlada a nivel del cromosoma 6. Como es una hormona glicoproteica, tiene sus receptores a nivel de membrana plasmática, donde toma contacto, ¿cierto?, con su receptor. Es importante destacar que aquí no hay interacción enzimática, sino más bien directamente activa una serie de proteínquinasas de la familia Jacobs2 para llevar la información a nivel nuclear. Es importante destacar siempre que la prolactina siempre se asocia a la función de la glándula mamaria, pero también tiene algunas funciones homeostáticas, principalmente controla, ¿cierto?, la captación de iones calcio, cloruro, sodio a nivel, ¿cierto?, intestinal. También tiene una función inmunomoduladora, principalmente ya que participa en el desarrollo de los órganos linfoides secundarios, principalmente el timo. Acuérdense que en el timo se desarrollan los linfocitos T. Y como ya dijimos anteriormente, su función reproductiva, ¿cierto?, principalmente en el periodo de lactancia, ya que ella promueve, ¿cierto?, el desarrollo del tejido ductal, ¿cierto?, y alveolar a nivel de la glándula mamaria. Bueno, como dijimos anteriormente, la prolactina tiene un ciclo circadiano nocturno. Como se puede observar en el gráfico, la secreción de prolactina en el día se mantiene basal y por las noches observen, ¿cierto?, en los periodos REM del sueño cómo ésta aumenta su pulsatibilidad. Bueno, ahora vamos a ver con más detalle el eje mamótropo o lactótropo. Como dijimos en las láminas anteriores, ¿cierto?, la prolactina, ¿cierto?, se sintetiza estimulada principalmente por la hormona liberadora de prolactina que sintetiza en forma pulsátil, ¿cierto?, el hipotálamo. Y como contraparte, ¿cierto?, la hormona dopamina que se sintetiza también en pulso es la hormona contrarreguladora que inhibe la síntesis de prolactina. Por lo cual una mujer, ¿cierto?, que no está en estado de gestación, ¿cierto?, va a generar hormona liberadora de prolactina y va a generar pulsos de dopamina que van a mantener constantemente esta pulsatividad, principalmente nocturna, como dijimos anteriormente, de prolactina. Sin embargo, cuando la mujer queda gestando, ¿cierto?, las hormonas placentarias van a inhibir la síntesis de dopamina, por lo cual va a aumentar paulatinamente en la gestación la liberación de la hormona liberadora de prolactina, que va a impactar sobre las células, ¿cierto?, lactótropas para la producción de prolactina, y esta prolactina va a modular, ¿cierto?, el desarrollo de las estructuras ductales, ¿cierto?, de la glándula mamaria, como de las estructuras alveolares en primera instancia. Y posterior, después del parto, en el periodo de, ¿cierto?, de lactancia, va a promover, ¿cierto?, la lactogénesis en conjunto, como vamos a ver en la siguiente lámina, con la oxitocina. Un punto importante es que la mujer, cuando está en estado gestacional, ¿cierto?, está gestando, empieza a aumentar sus niveles de prolactina, y esta prolactina, como podemos ver, es inhibidora, ¿cierto?, de la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina, por lo cual la mujer entra en un estado anovulatorio, ¿ya? Esto es bien importante porque en países no muy ricos, sobre todo países africanos, este es el único método anticonceptivo que se denomina MELA o método anticonceptivo de la lactancia, que genera aproximadamente un periodo, ¿cierto?, de tiempo donde la mujer entra en un periodo de anovulación, o sea, es infértil por un periodo. Esto generalmente está gatillado por la succión del recién nacido, ya que va a estimular la secreción de prolactina, tanto como de oxitocina. Por eso, cuando la mujer, ¿cierto?, empieza a alargar el periodo entre lactancia y lactancia, le alarga el periodo entre papa y papa del recién nacido, ¿qué sucede? Pierde el estímulo del pezón, por lo cual pierde el estímulo para la liberación de prolactina, ¿cierto? Disminuyen los niveles de prolactina en el plasma sanguíneo, aumentando paulatinamente los niveles de GnRH y volviendo a ciclar, ¿cierto? Se reactiva la función ovárica y nuevamente vuelve a ser fértil. Bueno, para terminar de ver el eje lactótropo o mamótropo, es importante destacar, ¿cierto?, dos periodos importantes. Uno es cuando la mujer está en gestación,
donde las hormonas placentarias van a inhibir la síntesis de dopamina, por lo cual va a aumentar la prolactina en el plasma. Después, ¿cierto?, tiene que ocurrir un fenómeno que es el parto, y eso es súper importante porque la mujer en gestación no puede producir leche, ¿ya? ¿Por qué? Porque tanto estrógenos como progesteronas que son producidos a nivel, ¿cierto?, placentario, están ocupando los receptores, ¿cierto?, de prolactina a nivel, ¿cierto?, de la glándula mamaria. ¿Qué ocurre? Una vez que la mujer elimina la placenta en el proceso del parto, bajan, ¿cierto?, estas dos hormonas, estrógeno y progesterona, y la prolactina puede ir a ocupar su lugar, ¿cierto?, en la glándula mamaria, y en conjunto con la oxitocina promover, ¿cierto?, el proceso de lactogénesis. En este esquema vamos a ver, ¿cierto?, la colaboración, ¿cierto?, para la lactogénesis de las hormonas, por un lado de la adenohipófisis y por el otro de la neurohipófisis. Como se puede observar en este esquema, ¿cierto?, la succión del pezón va a ser el estímulo inicial que va a promover a nivel hipofisiario, por un lado, inhibir, ¿cierto?, la liberación de dopamina, ¿cierto?, hipotalámica, para que siga aumentando o se mantenga aumentada la prolactinemia en el plasma. Por otra parte, la misma succión del pezón va a promover, ¿cierto?, ahora a nivel, ¿cierto?, de neurohipófisis, que siga liberándose oxitocina, que va a promover la lactopoiesis y va a promover, ¿cierto?, como ya sabemos, la constricción alveolar a nivel de la glándula mamaria para que se produzca el vaciamiento, ¿cierto?, de esta glándula y producir el fenómeno de lactogénesis. Otro punto importante, como la succión del pecho por el recién nacido va a ser, ¿cierto?, ad libitum, como dice el neonatólogo, va a seguir habiendo un estímulo constante y esto va a mantener, ¿cierto?, como ya dijimos anteriormente, los niveles de prolactinemia elevados, y eso va a contribuir, ¿cierto?, a que esta mujer entre en un periodo, ¿cierto?, anovulatorio. Por ese periodo va a entrar en un periodo, ¿cierto?, de reposo ovárico, o sea, no va a haber ovulación, por lo cual entra en un periodo de infertilidad producido por este proceso de lactancia.